Operaciones con funciones. Habíamos visto anteriormente lo que era una función y cómo de qué manera se realizaba, y recordemos que en este caso pues tenía su dominio y su rango. Vamos ahora a realizar operaciones con esas mismas funciones que habíamos visto anteriormente. Vamos a tener dos funciones en este caso, mi función f y g. En este caso tengo la función f y la función g. Son funciones. Y para empezar, vamos a tener la suma. Dice que f y g son funciones, entonces si tuviera la suma de f de x más g de x, esto va a ser igual a f más g de x. Recordemos que en este caso pues el dominio de una función f más g de x tiene que ser el dominio tanto de f como g que se vaya a realizar en el caso de la suma. Tenemos la resta de una de dos funciones, que de la misma manera pues tengo mi función f de x menos g de x. Eso es igual a la resta de f menos g de x. De forma similar con la multiplicación. Pues la multiplicación de f de x por g de x va a ser igual a f por g de x. En los tres casos que tenemos acá, el dominio de mi función, por ejemplo, f más g de x, f menos g de x y f por g de x, el dominio de cada una de estas funciones es igual al dominio tanto de f más g, en este caso por separado, f menos g o f por g. El dominio de estas dos va a ser el mismo dominio para cada una de las operaciones que tenemos acá indicadas. Y tenemos como último la división. El último punto, nuestra división. De forma similar, en este caso pues la división entre f menos g de x se define de la siguiente manera. F menos g de x es igual a f de x partido g de x, donde en este caso g de x no tiene que ser igual a 0. Recordemos que cuando tenemos algo como esto, un valor real que nos haga 0, en este caso a g de x, no va a ser parte de mi función. Entonces mi dominio en este caso de cuando tenemos la división va a ser tanto el dominio de f como el dominio de g, pero también entraría un valor que haga a g de x igual a 0.